Un gusto, como siempre, reencontrarnos cada lunes entre todos en esta ocasión para platicar de las características del voto. Así que bienvenidos para que conozcan más sobre este tema. Muy buenas noches. Bueno, ya les había presentado a nuestro entrevistado, a quien le doy de nueva cuenta la bienvenida, Pedro Zamudio Godínez, el presidente del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Bien, muy bien, Lupita. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a tu auditorio. Además de un tema bien importante que ya damos por hecho, pero que muchos no conocen lo que hay atrás de las características del voto. Primero quisiera que nos dijeras, que nos compartieras las más importantes características del voto. Sí, Lupita, por ley en México, y esto es importante distinguirlo porque esto, finalmente yo estoy convencido de que cada país tiene el sistema electoral que se ha dado, el que necesita, el que ha podido construir. En México el voto tiene características muy importantes. Directo, el voto es directo, es intransferible, es personal, es libre, es universal y es secreto. Estas 6 características están en la ley, así está especificado, y las autoridades electorales, como el Instituto Electoral del Estado de México, debe asegurarse de que cada una de las personas que se acerca a la casilla y marca su boleta pueda ejercer su voto cumpliendo, o que este voto cumpla con estas 6 características que te acabo de decir. Si gustas, ahorita podemos ir platicando de cada una de ellas. Me gustaría que con detalle Claro que platicáramos sí. de cada una, pero antes vamos, si nos permites, a ver un fragmento de lo que pudimos platicar en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con Carlos González, consejero electoral del IEDF, sobre la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones. Desde hace 2000 años y hasta esta definición que doy de nuestra Constitución, la democracia siempre ha querido decir gobierno del pueblo y para el pueblo. O sea, un gobierno que se construye, que se ejerce con el pueblo, con la gente. Entonces, la participación de quienes son sujetos de ese gobierno es fundamental. No hay democracia sin participación. Puede haber participación sin democracia, pero no hay democracia sin participación ciudadana. Ahora, ya el adjetivo de ciudadano nos remite a una condición específica de quienes participan, y es una persona que tiene ciertos derechos, pero además tiene una conciencia, una cultura cívica, una cultura política democrática. El reto de la ciudadanía es ser gente con una cultura de respeto a los demás, de convivencia, de construcción de acuerdos y de observar los acuerdos a los que lleguemos los demás. El reto del ciudadano, de la ciudadana, es tomar en sus manos su vida colectiva. Su vida individual está y privada está en otra órbita, aunque tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de violencia. Tú no puedes combatir la violencia contra las mujeres si no te vas al mundo de la vida privada, desde luego. Pero el reto del ciudadano y de la ciudadana es tomar conciencia de sí mismo, de la capacidad de poder que tiene y ejercerlo. Creo que ese es un reto, de exigir y de exigirnos al mismo tiempo. La mejor manera de participar en una elección es decidir sobre las opciones, pero no decidir en blanco, decidir con un sentido crítico. Yo voy a votar por ti y después te voy a ir a exigir que me cumplas. Por eso es lo que decíamos, no basta el voto, la participación y la rendición de cuentas, la transparencia, es la siguiente etapa, la siguiente vuelta a la tuerca que tenemos que dar. Bueno, y Pedro, una de las características que nos mencionabas es que el voto es universal. ¿Esto a qué se refiere? En México se refiere a que todos aquellos que tenemos la calidad de ciudadanos podemos ejercerlo. Necesito hacer un poquito de historia. ¿Por qué esto de lo universal? Porque recordemos hace apenas 60 y tantos años que se permitió el voto de la mujer, ¿no? Decía hace un rato que los países tenemos el sistema electoral que nos hemos dado, el que hemos necesitado construir, y es importante señalar que hay países donde, por ejemplo, solamente votan las personas que saben leer y escribir, o solamente votaron en algún momento de la historia de México aquellos que tenían propiedades y que podían demostrar que tenían un cierto nivel económico para poder votar. Todo eso se ha venido reduciendo en México, esos límites o esas limitaciones se han ido reduciendo para poder llegar a lo que hoy tenemos, que es un voto universal. Basta con que seas un ciudadano, no hayas salido del padrón por alguna de las razones que en él que existen en la ley, que tengas un modo honesto de vivir, y entonces puedes ser un ciudadano y puedes ejercer directamente
tu voto. El voto es universal porque no hay ninguna taxativa, no hay ninguna limitación, y además todos los votos cuentan lo mismo, ¿no? Un voto, una persona, un voto. Ahora, a los 18 años ya todas las personas pueden votar, hombres y mujeres. Así es. Así es, una vez que tengan credencial de elector, es importante. Para poder votar necesitamos cumplir 2 requisitos muy importantes. Tener credencial para votar y estar en la lista nominal. Si tienes credencial pero no estás en la lista, no puedes votar. Y si estás en la lista pero no tienes credencial, tampoco puedes votar. Entonces, finalmente, esto nos da la certeza a todos que las personas que finalmente ejercen su voto, marcan su boleta y deciden, están en las facultades o tienen la facultad legal para hacerlo. No importa que tengas 18 o 30 o lo que sea, si O no 70. tienes de la credencial no puedes votar. Así es, son requisitos indispensables en nuestra ley mexicana, insisto, también finalmente Sí. esa es nuestra ley, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos credencial de elector? Credencial de elector, el Registro Nacional de Electores se creó por allá de 1946 como tal, aunque siempre ha habido un registro previo para poder acudir a las urnas. Digamos, ya cuando se nacionalizó este Registro Nacional de Electores fue a partir de 1946 y empezó a evolucionar hasta lo que ahora tenemos, que es el Registro Federal de Electores, una sola institución a nivel nacional que se encarga de integrar el padrón electoral, de mantenerlo depurado, actualizado y de generar las listas nominales que utilizamos en todas las elecciones, tanto federales como locales. Ahora, en el caso del voto, nos dices que el voto es libre y esto me parece que es muy importante. Hay quien señala que la democracia es una flor muy frágil que se debe de cuidar. Eso creo yo también, Lupita. Finalmente la democracia como tal, a veces hay cosas que damos por sentadas, sobre todo, por ejemplo, en este caso, las mexicanas y los mexicanos muy jóvenes pueden creer que así como votan ellos ahorita, se ha votado siempre en México y esto no es así. Finalmente, la posibilidad o la exigencia de que el voto sea libre en México es la garantía que tenemos todos de que nadie nos puede obligar a votar porque no queremos. Nadie puede incidir en nuestro derecho al voto. Puede hacerlo, sí, a través de las diferentes ofertas políticas. De hecho, para eso son las campañas, para que los políticos nos convenzan de por qué creen ellos que son la mejor opción y nos convenzan a nosotros de que también son la mejor opción, pero tenemos absoluta libertad para ejercer nuestro voto. Esto es, no puede alguien, porque nos contrató para algo, decirnos tienes que votar así. No puede alguien, antes de proporcionarnos un servicio o un bien de los públicos a los que tenemos derecho, decirnos, pero tienes que votar de esta manera. Todas estas actividades o todas estas posibilidades o intenciones de incidir en el voto, en la libertad del voto, son ahora castigadas en México como delitos. Son delitos electorales y tienen sanciones importantes para quien los comete y todavía más importantes para quien los planea. Ahora, se ha cambiado mucho en el caso del voto en México. Por ejemplo, antes yo no me acordaba, pero tú me mencionabas hace unos momentos que antes no había estas mamparas en las que se mete ahora uno y hasta se protege uno para que nadie vea por quién va a votar. Esa es otra de las características del voto en México actuales. El voto debe ser secreto. ¿Para qué? Para que solamente el elector, digámoslo así, en la soledad de la mampara frente a su boleta, puede ejercer su voto sin presión, sin verse eventualmente castigado o preocupado por qué le va a pasar si alguien más se da cuenta por quién vota. Yo recordaba hace un momento cuando lo estábamos platicando, yo la primera vez que voté en 1988 lo hice en una mesa de una escuela, enfrente de las personas. Incluso estaba ahí alguien, digámoslo así, en calidad de garante del orden de la casilla. Recuerdo era el comisariado de Gidal, un hombre mayor, fornido, empistolado, parado junto a mí donde yo voté. Eventualmente, pues yo en ese momento no sentí ninguna presión porque no soy o no era ejidatario de esa comunidad, pero seguramente quienes conocían al señor y el señor conocía, pudieron eventualmente haber sentido hostigados por su presencia. La mampara para la secrecía del voto es digamos así, un ingrediente reciente en nuestras elecciones. Pero además muy importante, ¿no? Sí. Sí, es importante porque solamente en libertad y en secreto podemos ejercer nuestro voto con toda confianza, sabiendo que solamente es nuestra conciencia y la convicción que tenemos de que el voto que estamos ejerciendo o dándole a alguien o alguna fuerza política es solo nuestra decisión. Mucho se ha mencionado que la credencial de elector es muy importante. En otras partes del mundo no hay credencial de elector. Así es, algo interesante, hace unos días platicaba con un amigo y me decía sobre los porcentajes de participación en México, y yo sostengo que los porcentajes de participación son muy altos, a pesar de que nos dicen, es que no vote el 60%. Bueno, recordemos, en México el padrón es permanente y está ahí. O sea, todas las personas que en su momento dijimos yo quiero ser elector, acudimos al padrón, proporcionamos datos, nos tomaron la foto y para poder votar nos dieron una credencial. Y es un padrón, es un documento que está integrado permanentemente. En otros países, por ejemplo en Europa, el padrón electoral se integra unos meses antes de la elección. Digamos, se abre la lista y se dice quién quiere votar, la gente va, se registra y aún así no votan ni la mitad de la que se quiso registrar. Esto es, hace 3 meses querían votar y el día de la elección ya no ejercen su voto, y a veces nos comparamos contra esos países que organizan su padrón electoral prácticamente previo a cada elección.
que además tienen elecciones prácticamente en los sistemas parlamentarios, no hay una regularidad en las elecciones, puede el gobierno en turno o el primer ministro o el órgano de gobierno que esté a cargo puede llamar a elecciones cuando lo necesite. No, bueno, aquí se armaría un escándalo, Imagínate. Entonces, aquí no se puede hacer eso. No, en nuestro sistema actual, pero insisto, finalmente es el que nos hemos dado. Si creemos que hay otro mejor, pues ese es el asunto. Vamos buscándole, vamos aportando, vamos estudiándolo. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema, Pedro, si te parece, pero antes vamos a ver este resumen de las actividades que se registraron esta semana en el Instituto Electoral del Estado de México. Con la finalidad de dar a conocer las bases de la convocatoria y los pormenores de la quinta carrera deportiva por la democracia, 5 y 10 kilómetros, que organiza el Instituto Electoral del Estado de México, con el objetivo de incentivar el deporte, promover y difundir la cultura política, la práctica de valores democráticos y la convivencia familiar. En conferencia de prensa, se informó que esta se realizará en el municipio de Nezahualcóyotl el próximo domingo 26 de abril. En el marco de los eventos conmemorativos del 19 aniversario del Instituto Electoral del Estado de México, se efectuó la entrega de reconocimientos a 59 servidores públicos electorales, a 33 de ellos por cumplir 10 años de labor ininterrumpida y a 26 por 15 años de trabajo continuo en el IEM, quienes estuvieron acompañados por sus familiares y amigos en un emotivo evento con el que se les reconoce e incentiva a que con su labor cotidiana refrenden el compromiso de continuar trabajando con profesionalismo por el fortalecimiento y el desarrollo democrático de nuestra entidad. Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de la Galería Electoral del IEM, con la idea de realizar el rescate y preservación de la memoria electoral y de los valores democráticos. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el acuerdo mediante el cual el órgano superior de dirección del IEM realice el registro supletorio de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la legislatura local y de las planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, que soliciten los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que sean registrados. De conformidad con las bases de la convocatoria, en los 170 órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en forma simultánea se efectuó el examen de conocimientos a las y los ciudadanos que aspiran a participar con el IEM en la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección de diputados locales y ayuntamientos 2015 PREP, para ocupar puestos eventuales operativos como capturistas de datos, digitalizadores o verificadores en alguna de las 45 juntas distritales o 125 juntas municipales del IEM. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Para ver qué clase, debe ser razonado para ver qué clase de persona nos va a gobernar en los próximos 3 años que vienen y para conocerlo más a fondo, porque pues muchas veces no lo conoce uno, no sabe uno ni quién es el candidato, tanto de diputados como presidentes municipales. Porque debemos de saber quiénes son los candidatos para presidentes, qué nos proponen,
tener información para saber qué es lo que va a dar hacia el pueblo. Por eso es que debemos de estar informados o qué va a hacer con el pueblo. Porque pues nosotros tenemos que saber quiénes son los candidatos en puerta, sus propuestas, si no las van a cumplir o no. Algunos de los precandidatos es su segunda oportunidad, entonces nosotros debemos de también saber pensar que en las necesidades de la comunidad, en las necesidades personales, si a futuro pues vamos a poder acercarnos y tener un contacto directo con el candidato, pues entonces ya elegido. Y pues debemos de tratar de informarnos de todo su plan que tienen de trabajo. Pues primero tenemos que estar informados de cuáles son las propuestas que nos ofrece cada partido para así elegir la mejor decisión. Obvio que nos convenga a todo el pueblo en general. Para saber quién realmente va a ser nuestro presidente y eso, porque luego a veces sí nos fijamos en su apariencia física y no realmente en las propuestas que tiene, o realmente ni siquiera nos fijamos a ver qué es lo que tiene de propuestas y nosotros agarramos y votamos, no, dijimos este está guapo y pues ya ¿no? La ciudadanía debe de razonar el voto, puesto que las propuestas que presentan ahora los candidatos ya son importantes para las nuevas generaciones. Deben de tener en sus pensamientos a aquellos candidatos que quieran postularse o que ya están postulados, deben de tener en mente el progreso de la ciudadanía, ¿no? Y en esta ocasión pues el beneficio que presentarán con esas propuestas. Sin duda interesante la respuesta ciudadana, que todo mundo dice, pues nosotros somos responsables y para nosotros lo más importante es un voto razonado, un voto bien informado. Así es. Yo creo que las fuerzas políticas tienen una gran oportunidad. Justo ayer, por ejemplo, en el Instituto Electoral del Estado de México, registramos las plataformas electorales. Es una palabra que pudiera sonar un tanto ajena a los electores, pero son muy importantes porque esas plataformas es aquello a lo que se comprometen los partidos que sus candidatos van a sostener durante las campañas. Finalmente, durante las campañas políticas lo que estamos esperando los electores es escuchar las propuestas para poder tener elementos y eventualmente elegir de entre todas las opciones que se nos presentan a la que consideramos la más correcta. Entonces, las campañas empezarán hasta mayo, pero ahorita ya tendríamos eventualmente acceso a las plataformas electorales. Las hemos publicado en la página pública del instituto, hay un apartado para las plataformas, entonces a la ciudadanía interesada ya hay un espacio ideal y un documento además donde los partidos se comprometen por escrito con nosotros. Creo que eso es importante. Ahora, en el caso de la democracia, la conquista ha sido muy importante, pero no es una situación que se le deba a una sola persona, a un solo partido, a un solo movimiento, sino que es un asunto en el que han participado todos los ciudadanos, ¿no? Así es, diferentes fuerzas políticas, diferentes momentos de la historia. En México actualmente tenemos un modelo, podrá no gustarnos, estoy totalmente de acuerdo con la gente que me dice que el modelo no le satisface, pero es el modelo que nos hemos dado y si no te gusta, hay mecanismos en el propio modelo para incidir, para opinar, para participar y para eventualmente modificarlo. Hablábamos hace un rato, el voto directo. En México el voto es directo porque cada elector registra en la boleta su opción, su preferencia, y ese voto es contado, que todos los votos cuentan lo mismo, una persona, un voto, porque hay países, platicamos también hace un rato, en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, el presidente no se elige por voto directo. Un presidente puede recibir, o un candidato a presidente puede recibir la mayoría del voto popular, pero su sistema está diseñado de tal manera que se necesita el voto de los colegios electorales. Entonces, en nuestro caso el voto es directo y no ha sido siempre así. Hubo en su momento también tuvimos un sistema político muy similar al de los norteamericanos, principios del siglo XIX, el voto era indirecto, las personas votaban por parroquias, las parroquias por distrito, los distritos por provincias y así se iba como multiplicando la capacidad. Ahorita la ley en México prevé que nuestro voto sea directo. La persona por la que yo estoy votando, solamente esa persona puede hacer uso de ese voto. Y eso me lleva a otra de las características, el voto en México es intransferible. Hay sistemas electorales en el mundo, en Sudamérica y en Europa, donde el partido o el político que no gana la elección puede igualmente negociar con otra fuerza política para armar gobierno y decirle, bueno, yo tengo tantos votos,
los pongo y entre los dos sumamos el porcentaje necesario. O sea, lo pueden usar como una moneda de cambio. No digo que esté mal, simplemente digo que allá les funciona. En nuestro caso no es así. Pero aquí hay coaliciones, ¿no? Sí, pero justo las coaliciones es uno de los cambios en la ley. Recuerdo hace todavía 2 elecciones, las coaliciones iban, o los partidos iban coaligados en un solo emblema en la boleta. ¿Te acuerdas? Incluso se mezclaban los emblemas y los partidos decidían cómo se repartían los votos. Bueno, del total de votos que recibamos, yo me quedo con la mitad, a ti toca un porcentaje, a ti otro. Ahora eso ya no se puede. La ley actual en México dice los partidos se pueden coaligar para presentar un frente común, digamos, para ser electos un solo candidato que está coaligado, tienen ciertas condiciones de incluso el acceso a radio y televisión, de las prerrogativas como coalición, pero los votos la gente se lo tiene que dar a cada partido, ¿no? Los partidos no se pueden repartir los votos entre ellos y esa es una característica importante. Eso es parte de la intransferibilidad del voto en México. Y, por ejemplo, aquí, bueno, a mí, no sé, a nuestros amigos del auditorio qué les parezca mejor, pero a mí me gusta que mi voto cuente directamente para tal o cual persona que me está prometiendo, a lo mejor en campaña, algo que a mí me interesa, ¿no? Yo creo que es lo más sano, Lupita, porque además, recordemos, en México los partidos políticos tienen obligación, una de ellas es mantener un mínimo porcentaje de la votación. Si un partido político, una fuerza política quiere demostrar que es parte del amplio espectro de la política mexicana, pues debe cumplir con un mínimo de votos. En este caso, para esta elección será aplicado por primera vez el monto del 3%. Entonces, por eso es importante que cada voto se cuente para cada uno de los partidos. Ajá. Y el que no pueda, pues que se vaya. Pues sí, porque finalmente es una cuestión dinámica. La puerta está abierta, eventualmente hay un mecanismo que todos los interesados conocen y al que pueden acceder para convertirse en una fuerza política. Yo estoy convencido, uno de los principios de la democracia es la existencia de las mayorías, pero también el respeto a las minorías y que todas las minorías tengan la posibilidad en su momento, con las mismas reglas, convertirse en una nueva mayoría. Ahora, de 2 a 3% fue lo que cambió en este nuevo, en esta nueva reforma, ¿no? Así es, y además a nivel federal, porque antes había, a nivel nacional, perdón, porque antes había diferentes rangos mínimos de votación para mantener el registro. Esto ya se unificó en todas las elecciones, o en las elecciones en las que los partidos políticos participen, deben conseguir al menos el 3%, tanto en las elecciones federales como en las estatales. Ahora, hablabas de un tema también importante, dentro de estas características, el voto es secreto. Y decías unas palabras hace unos momentos que me llamaron mucho la atención. Dentro de lo que hemos vivido en la historia de México, se han tenido que adaptar muchas cosas y algunas de ellas se han tenido que considerar delitos porque pues no están de acuerdo con la ley que ahora tenemos, ¿no? Así es, algo que en México durante muchos años o muchas ocasiones se considera como la costumbre. Ay, mira, fulano, ya se va a robar la urna otra vez, ¿no? Sí. Hay unas embarazadas, ¿no? O el muerto votó. O la casilla no está donde debe estar. Todas estas cosas se han venido regulando en la ley. Ahorita, por ejemplo, mover una casilla de su lugar donde está. Ahorita ya están los listados, también en nuestra página pública de internet están a su disposición, en la del propio INE están. Ya sabemos dónde se van a poner las casillas. De aquí a la elección puede cambiar por una cuestión verdaderamente superviniente, que la persona que nos dijo que nos prestaba su casa la venda y el nuevo dueño nos diga yo no la presto. Eso nos puede pasar, por supuesto, pero está regulado en la ley. Hay causas legales para mover la casilla. En algún momento de la historia electoral de México era una manera de desincentivar al elector. Le muevo la casilla, solamente le digo a algunos dónde va a estar la nueva casilla, llego al lugar donde se supone que iba a estar, no me encuentro un letrero, la casilla se cambió a tal lado. Iba al otro y encontré otro letrero, la casilla se volvió a cambiar, era una manera... El ratón loco, ¿no? El famoso, con ese nombre se le conocía. Eso se convirtió ahora en un delito, cambiar una casilla de ubicación sin causa justificada por la ley es un delito que se castiga que se persigue y se castiga por la ley. Es decir, ya no hay usos y costumbres, digamos. Así es, y finalmente ha sido una evolución, Lupita. Te decía hace un rato, era casi común, era en las localidades, sobre todo pequeñas, todo el mundo conocía al que ya borracho se llevaba la urna a su casa y la quemaba, en fin, ya no lo puede hacer, aunque lo mandaran. Ya no lo puede hacer porque además él comete un delito por hacerlo y quien lo mandó comete un delito peor y más castigado porque fue el autor intelectual, digámoslo. Claro, y ahora cuando llegamos a las casillas vemos que hay representantes de todos los partidos políticos, vemos que hay observadores incluso internacionales, antes no teníamos esto. Así es, la observación electoral es también una figura novedosa, es exclusiva de los mexicanos. Los extranjeros vienen en un eufemismo que le llamamos son visitantes extranjeros porque la ley dice que la observación electoral es un derecho exclusivo de los mexicanos. Pero sí, hay incluso ya organizaciones que elección con elección ya vienen de manera muy organizada, muy formal y tienen verdaderas estrategias y proyectos de observación electoral
algo importante, la observación electoral no es solamente el día de la jornada. Los observadores, quienes tienen ahorita el carácter de observadores y está por vencerse el plazo, aprovecho para comentar, si están ustedes interesados en ser observadores electorales, tienen hasta el 30 de abril para solicitárselo a las instituciones ¿Cualquier electorales. persona puede participar? Sí, estrictamente basta con que tenga credencial de elector y cumplir una serie de requisitos. Una es no haber sido designado como funcionario de casilla ni ser representante de partido. Eso es importante en México. Todos participamos en las elecciones, pero solamente con un carácter, ¿no? No podemos combinar las funciones. Tienen que cumplir ciertos requisitos, tomar un curso de capacitación específico que se les brinda, proporcionar unas fotografías para un gafete que se les entrega, pero está abierto literalmente y es un derecho. Decías hace unos momentos también que no te pueden llamar o decir por quién votar en una empresa. Esto es importante. ¿Qué pasa ahora? ¿Se ha desincentivado esta costumbre? Finalmente, la característica de la secrecía del voto está tratando de proteger eso, de que la persona pueda votar en libertad y en secreto. Tu empleador no te puede obligar a votar, no te puede... te podrá sugerir, te podrá convocar, finalmente es parte de la discusión. Ahorita estamos en las campañas, estamos en el transcurso en que la gente se hace de elementos para votar, pero nadie te puede obligar a votar por alguien, ni en tu trabajo, ni en tu comunidad. O sea, no te puede llegar y decir, te voy a quitar el trabajo si no votas por tal o cual. Así es, eso es un delito. Ahora es un delito y eventualmente, si antes se hacía, pues no había ningún castigo. Insisto, es parte de la evolución, es el sistema electoral que nos hemos dado. ¿En la misa nos pueden invitar a votar por alguien? Ese es un tema muy interesante. No, los ministros de culto, de todos los cultos que tengan vigencia según las leyes del Estado mexicano, están imposibilitados para llamar a votar a favor o en contra de un partido político, porque ellos tienen una característica muy particular. Los ministros de culto tienen un ascendente moral sobre las personas. Nos podría decir, bueno, yo no lo invité a votar por nadie, nomás le dije por quién no votar. No pueden. Pueden llamar, y de hecho hace poco hubo una reunión de la iglesia, entiendo, de los jerarcas de la Iglesia Católica con el Instituto Nacional Electoral, donde se habló acerca de este tema. Los ministros de culto pueden, y que ojalá lo hagan, invitar a la gente, propiciar que la gente acuda a votar, pero no pueden incidir. El hecho de que un ministro de culto te diga por quién votar o por quién no votar, constituye un delito para él, perseguido. Aunque te digan, ponte el manto color tal, también es un delito. Pero ahí habría que ver la queja específica, quién la presenta y analizarla. Pero está muy bien definido, ¿no? ¿Cuáles son delitos? No deben llamar a votar a favor o en contra todo el mundo sabe que partidos políticos o candidatos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, si nos permites, Pedro, si usted nos permite. Regresamos de inmediato. Quédese con nosotros aquí, Entre Todos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos Entre Todos. Seguramente usted tendrá algún recuerdo, alguna anécdota en todos estos años en los que ha tenido participación. Nosotros estábamos recordando que por primera vez tuvimos la oportunidad de, en 88, participar en una elección ya muy distinta a lo que pues nos venían contando, aunque todavía con urnas embarazadas, con estos padrones rasurados, con este ratón loco, Pedro, y también con algunas cuestiones donde los muertos votaban. Yo, en algunas elecciones posteriores, mi padre ya fallecido, resulta que todavía votaba y decía uno, bueno, ¿cómo? Vente a echar una vuelta por acá a la casa, ¿no? Antes de ir a votar. Aprovecha. Sí, Lupita, otra vez,
parezco disco rayado, pero finalmente es un desarrollo histórico. El padrón electoral hace todavía 20, 25 años era un tema importante en las elecciones, había quejas de los partidos sobre la integración del padrón, que si se quitaba a las personas porque se sabía por quién votaban, o se ponían personas de más, o se duplicaban personas, o se mantenía a las ya fallecidas. Esto se ha venido mejorando, depurando de manera tal con la participación de todos otra vez. Los partidos políticos participan en algo que se llama en el INE, ahora antes IFE, las comisiones de vigilancia a nivel distrital, local y nacional. Cada mes la autoridad electoral entrega cifras y la gente, los partidos políticos, los interesados en esto, le pueden dar seguimiento puntual al crecimiento y al desarrollo del padrón. No podemos de un mes a otro decir, éramos 70 millones, ahora somos 60 y el siguiente somos 80. Es un asunto que hemos venido cuidando entre todos para asegurarnos de la integridad del padrón. Le añadimos la fotografía, no la tenían en el 88, votamos en una lista que no tenía fotografía. Nuestra propia credencial, te acordarás, no tenía fotografía, era para efectos era un cartón con datos nada más. Y le ibas a pedir y te la daban en ese momento. Sí. Ahora no, ahora tenemos un procedimiento muy escrupuloso para que solamente estén en el padrón electoral las personas que tengan derecho a estarlo, que no estén más que una sola vez y que tengan solo una credencial vigente para votar. Los fallecidos siguen apareciendo en el padrón, es probable y lo comento porque ahorita nos puede decir alguien, es que yo estuve en la casilla la semana pasada, la elección pasada y ahí seguía. Tenemos que notificar, ¿verdad? Hay dos opciones. Una es que la propia autoridad que emite el acta de defunción le remite una copia al instituto, en este caso al Instituto Nacional Electoral, para que la DERFE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dé de baja a las personas. Pero no es tan automático porque suele pasar que quien va a dar el dato de los datos de la persona fallecida no se lo sabe al pie de la letra, entonces va alguien, un deudo, a decir, es que falleció mi abuelita. Bueno, y la fecha de nacimiento de su abuelita, híjole, pues no sé, tenía como 90 años. Entonces automáticamente el registro lo que le ponen es 1 de enero de 1925 y se quitan el problema. Y resulta que la persona que está en el padrón sí se llama así, pero no es del 1 de enero del 25, sino del 4 de marzo del 28. Al no haber coincidencia plena, no podemos quitarla del padrón hasta que vayamos. Porque sería un delito, ¿no? Si ustedes quitan a alguien y luego yo voy y te reclamo de que ¿por qué me quitaste? De solamente poner en el padrón a quien lo pidió y solamente sacar del padrón a quien ya no tiene derecho. No estaba muerta, andaba de parranda, ¿no? Así es, pero ahora hay un nuevo procedimiento, esto es relativamente novedoso, viene de un par de años para acá. El propio ciudadano, los ciudadanos, los conocedores del fallecimiento de la persona, pueden acudir al Registro Federal de Electores, proporcionar los datos y con los datos proporcionados en una especie de testimonial se puede retirar del padrón a las personas. También nos pasa mucho en las comunidades rurales que las personas fallecen sin un acta de defunción oficial, entonces no tenemos manera de quitarlas. Una manera concreta, no teníamos. Ahora una manera concreta de quitarlas es que los deudos, que las personas que las conocen y saben de esa condición de fallecidos, acudan al Instituto Nacional Electoral, le proporcionen los datos y en automático podamos entonces darla de baja del padrón. Pero algo importante, aunque un fallecido aparezca en el padrón, no puede votar porque se tiene que presentar físicamente. Los funcionarios de la mesa directiva de casilla tienen que asegurarse, otra vez de lo que dije al principio, que la persona tenga credencial y esté en la lista. Oye, ¿cómo se le hace para que una persona que nos está viendo, que tiene miedo de votar por algún otro partido al que le están a lo mejor señalando que vote, se sienta segura? Hay despensas de partidos políticos, aunque dicen que no, porque ya es un delito. Hay dinero, aunque también se dice que no. Pero todo esto, ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo le decimos a la gente que esto es un delito, que se puede denunciar y que pues cada quien puede votar por quien quiera? Es importante. Las autoridades electorales es parte de nuestro trabajo asegurarle a las personas que van a poder ejercer su voto en libertad y en secreto, con la absoluta confianza de que nadie puede saber, aunque le diga yo sé, a mí me dicen, no hay manera. Tú estás solo frente a tu boleta, hay un elemento modular, una cortina atrás de ti, tú marcas tu boleta, la doblas y una vez adentro de la urna es igualita que todas las demás. No hay manera de que nadie sepa por quién votaste. Sí podemos, que lo entiendo y no cierro los ojos ante ello, sí puede la gente sentirse amenazada por ello, pero en este caso pues es trabajo mío, trabajo de la autoridad, asegurarle que puede votar en libertad y en secreto porque nadie puede saber su voto y sobre todo nadie puede después causarle alguna represalia por el sentido de su voto. ¿Qué pasa con aquellos que te dan un celular y te dicen que tomes una fotografía de tu voto? Estrictamente está prohibido porque estarían violando la secrecía del voto. Hay algunas voces al respecto, no es un tema nuevo. Hay quien ha dicho, bueno, entonces que la gente vaya a votar sin celular y entonces les prohibimos. Yo en lo personal no estoy tan de acuerdo porque el elector es un acto, el voto es un acto voluntario. Entonces casi que cachear a las personas antes de que entren a votar, pues lo convertiría en un asunto hasta oneroso. Finalmente es un asunto de conciencia, Lupita. Entonces, si tú sabes, si estás seguro de que nadie puede saber el sentido de tu voto, pues lo emitirás en esa condición, con libertad,
en secreto, y un poco hay una frase que a mí me gusta porque me parece que es bastante lógica: agarra lo que te den y vota por quien tú quieras. Muy bien, entonces hay que estar conscientes de lo que uno quiere, ¿no? De lo que tú piensas que es lo mejor para ti, para tu comunidad, la para tu comunidad, familia. sí, pues para todo el mundo. Decías hace unos momentos, igual no vas a estar revisando a todo el mundo, pero decías hace unos momentos, yo cuando fui a votar, incluso hasta había un empistolado. Ahora no se puede tener personas armadas alrededor de una casilla, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas reglas. Por ejemplo, está prohibido que ingresen a la casilla personas embosadas, esto es con el rostro tapado, personas armadas, salvo que vayan a efectuar algún trabajo, algún agente de la ley. Recordemos, los funcionarios de casilla el día de la elección tienen fuero. Literalmente nadie los puede detener al interior de la casilla porque son la máxima autoridad y tenemos que respetarles y darles esa garantía. Entonces, si los funcionarios de casilla, si el presidente de la casilla considera que necesita el auxilio de la fuerza pública para controlar el orden en su casilla, puede y tiene derecho, tiene capacidad legal para hacer llamar a las fuerzas de seguridad y que le ayuden a poner orden en su casilla. Los electores no deben presentarse armados, no deben presentarse intoxicados. Si una persona va bajo el influjo de alguna sustancia que le altere la conciencia, ya sea alcohol, alguna droga, la mesa directiva de casilla está facultada para pedirle que se retire porque no puede votar en esas condiciones. Importante, intoxicada, no es una persona, no que se vaya a calificar a las personas con algún tipo de discapacidad por esto. ¿Podemos ver el fútbol tranquilamente? Por favor, antes o después de votar se puede ver el fútbol con toda calma. No hay problema, ¿no? O sea, el ciudadano es libre de hacer lo que quiera y como tú decías, bueno, tendrá, si está decidido a votar, saldrá a votar en cualquier momento que se abra la casilla, de las 8 a las 6 de la tarde. De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Está amplio el espectro, son 10 horas en las que puede perfectamente alguien elegir. Algo muy importante, otra vez hablando de nuestra historia electoral, en México acercamos la casilla a los electores. En otros países hay un centro de votación, a veces uno por municipio, y pues si quieres ir a votar, desplázate hasta la cabecera municipal y allá habrá muchos centros de votación, pero todos juntos. En México no, en México la ley está diseñada la ley tiene diseñado que le acerquemos lo más posible la casilla al elector. ¿Las casillas especiales en el Estado de México también aplican? Habrá varias casillas especiales, en este caso como la elección es concurrente, federal y estatal, en las casillas especiales podrán votar las personas dependiendo de su condición, del momento, del lugar en donde se presenten a la casilla, y con base en su credencial de elector podrán votar por una u otra elección, dependiendo si están dentro del territorio del Estado o del Estado donde tienen su domicilio o nada más, o dentro de su circunscripción. Ahí hay ciertas condiciones, digamos, para poder votar, pero las casillas especiales están diseñadas para eso, para que puedan votar las personas que están temporalmente fuera de su domicilio, no para que vayan a votar los que no hicieron cambio de domicilio, ¿no? Sí. Oye, algo de lo que se ha hecho, los cambios, por ejemplo, en la reforma político-electoral, la casilla única, que ahora vamos a estrenar, ¿no? La casilla única la vamos a estrenar en 17 entidades a nivel nacional. Yo estoy convencido de que es un reto institucional, nos ha implicado al INE y a los órganos estatales, al Instituto Electoral del Estado de México, cambiar incluso algunos esquemas que teníamos preestablecidos. Ya no sabíamos cómo era y ahora hemos tenido que modificar, pero me parece muy venturoso. Vamos a tener una sola mesa directiva de casilla que va a recibir todas nos va a dar las 3 boletas, en el caso del Estado de México, la boleta de diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Ellos nos la van a recibir de regreso, ellos van a contar los votos, un solo equipo. Esto va a evitar que tengamos 2 mesas directivas de casilla y a veces nos pasaba que la gente votaba en la federal y ya no en la local, o al revés. Ahora esto eventualmente, incluso no quisiera adelantarlo porque necesitamos revisarlo a detalle con cifras, con datos duros, pero eventualmente podremos mostrar o informar respecto de ahorros concretos por el uso por el establecimiento de una sola casilla. Sí. ¿No nos vamos a hacer bolas los votantes? No, porque además todas las boletas, todos los documentos de las elecciones están identificados por colores. Esto es la boleta de la casilla de la elección de diputados federales tiene un color, y la urna de diputados federales tiene ese mismo color. Entonces eventualmente nos van a dar 3 boletas, marcaremos las 3 de nuestra preferencia, las doblamos y a la hora de ir a depositar con colores va a ser muy fácil, ya dobladas, identificar cuál es en cada urna. Y además, si nos equivocamos, no hay problema. Cuando vayan a contar los votos, lo primero que tienen que hacer los funcionarios es sacarlas y volver a poner las que estaban mal puestas en su lugar. Y no es de que ahora vete la de enfrente y ahora... No, una sola fila, una sola entrega de boletas, una sola marca en la credencial. Y con eso tenemos. Muy bien. Vamos a nuestra sección de contextos y continuamos aquí entre todos. Antes que nada, uno de los retos que tenemos que pensar y trabajar pues es básicamente la participación
de los partidos políticos. Los partidos políticos en estos momentos son pues uno de los mecanismos principales de acceso a los órganos de representación. Entonces tendremos que trabajar en que los partidos políticos realicen pues y sus actividades sean mucho más democráticas. Definitivamente pues hay una deuda histórica también de los partidos con respecto a la representación de las mujeres. Los partidos políticos han avanzado, han logrado incorporar a través de una serie de acciones afirmativas, al incorporar a mayor número de mujeres, no solamente en sus órganos de decisión, sino también ahora en las candidaturas. Sin embargo, todavía el número de mujeres que acceden a los puestos de representación son básicamente bajos, tanto en los congresos como en las alcaldías. Entonces, uno de los elementos para considerar la democracia, consolidarla, es justamente que los partidos incorporen a mayor número de mujeres, pues porque implica también considerar a la otra parte de la población, a la otra mitad del mundo, y en este sentido, va a tener que incidir en la toma de decisiones, en las políticas públicas también con perspectiva de género, en virtud de que también hay un ambiente favorable a nivel no solamente nacional, sino también internacional, de estas acciones afirmativas para incorporar a las mujeres a los cargos y puestos de decisión. Entonces, este es el reto. Los partidos ahora se van a enfrentar a un esquema de paridad, como actualmente lo ha planteado la reforma electoral, y entonces los partidos tendrán que hacer mayores procesos y sobre todo dirigirse a incrementar y apoyar los liderazgos de las mujeres. Uno de los mecanismos es utilizando mínimamente el 2% de su presupuesto público para las labores de liderazgo. Entonces es un reto muy grande que tienen los partidos en general todos para poder acceder a las mujeres a estos puestos de representación. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Razonado porque ya es en los tiempos que estamos, tenemos que razonar ahora sí el voto. Toda la gente debe de conocer a los candidatos, las propuestas, la forma en que se ha conducido desde siempre para elegir una buena opción. Pues yo creo que razonar bien en el aspecto de tener los candidatos, ver sus conceptos, sus planes, sus ideas que traen, informarnos en qué sentido, en que sea un buen beneficio para la ciudadanía, ¿no? El hecho de que si yo voy a votar por tal persona, que sea realmente lo que yo quiero para mi ciudad, ¿no? Para mi país, y que después el día de mañana no me arrepienta de haber votado por esa persona. Por tantas cosas que se han visto y para que ellos piensen por quién van a votar, para que ellos piensen también de la manera que México puede salir de donde estamos atorados todo el mundo. La verdad, para mí,
sería sensato que cada quien, antes de votar por un partido, viera las ventajas y desventajas que hay por cada uno de los miembros que liderean nuestro país y nuestra patria, porque estamos en manos de ellos y ellos son los que nos deben de sacar de donde estamos nosotros hundidos. Porque, como les decía, muchas veces nos dejamos llevar por lo que solamente la gente dice y no nos informamos sobre lo que realmente es, las propuestas que son, cuáles son los candidatos. Muchas veces hasta votamos nada más así por votar y ya con esto cumplen ahora sí que con su trabajo como ciudadano, como ciudadano, como gente de ciudad o del pueblo, nada más por votar y sin informarnos realmente cómo son las propuestas de cada participante de las elecciones. Tenemos que reflexionar sobre las necesidades que tiene cada comunidad y el país en general. Entonces, yo no voy a votar por alguien que me prometa el cielo, ¿sí? Tenemos que ser realistas, tenemos que ser conscientes de las propuestas que están haciendo los candidatos. Seguimos platicando acerca del voto y las características. Te quiero preguntar, Pedro, ¿por qué es tan importante el voto? No nada más sus características, sino en sí este hecho de ir y depositar mi voto en la urna. Es primero una oportunidad que no todos tienen, ¿eh? No toda la gente en todo el mundo puede votar por las personas que le van a gobernar. Eventualmente hay quien dice que preferiría tener una dictadura porque le resuelve los problemas, porque es más fácil resolver las discusiones públicas, pero honestamente creo que quien lo dice es porque nunca lo ha sufrido, ¿no? Y los que han sufrido una dictadura dicen 1000 veces la democracia, pese a lo imperfecta, pese a lo inacabada, pese a lo complicada que puede resultar. Yo creo que el voto es muy importante porque es la manera en que nos permite involucrarnos, y algo importante que quiero platicar contigo, Lupita, y con tu auditorio, es que es solamente el inicio de nuestra participación, ¿no? A veces tenemos la idea de que no, yo ya voté y ahora resuélvanle. No, el voto es el inicio de nuestra participación, porque en esa medida puedo exigir, como antes de votar me informé, razoné, conocí las propuestas y tengo claro de qué se trata y de cómo se va a producir o a traducir esto en políticas públicas, en acciones de gobierno, en construcción de espacios o infraestructura en mi comunidad, en mi colonia, en mi país. En esa medida, una vez que yo voté, el trabajo, creo yo, del ciudadano es darle seguimiento a esta persona por la que voté. Y algo importante que casi no se menciona, pero en esta elección, Lupita, en el Estado de México vamos a elegir, o todos los cargos que vamos a elegir son reelegibles. Esto es, los diputados locales, los diputados federales y los integrantes de los ayuntamientos por los que votemos el 7 de junio podrán volverse a presentar dentro de 3 años para el mismo cargo. Estamos acostumbrados a verlos volverse a presentar, pero en otras circunstancias, para otras responsabilidades. En el chapulineo o a lo mejor descansan un ratito y luego cuando hay otra elección ya no van para la misma, para diputados, sino van para presidentes municipales y luego para gobernadores. Y en este caso no, entiendo que hay una especie como de rechazo social hasta histórico, esta historia del sufragio efectivo y la no reelección nos pesa mucho porque está en nuestra historia, en nuestro cassette, ¿no? Colectivo, pero yo creo honestamente que es una oportunidad para los electores. Tenemos la posibilidad de durante 3 años conocer, seguir, evaluar, y dentro de 3 años quieres seguir tu carrera política, te interesa, te gustó esto de trabajar para nosotros, bueno, demuéstramelo en los 3 años previos y te volvemos a votar. Rendición ¿No de cuentas. Exacto. Si hiciste bien las cosas, te premio y te vuelvo a votar. Elijo otra vez. Si no, ni para esta ni para otro. ¿Con qué cara se presentan a otro cargo si no hicieron el... ¿Para qué cargos de elección popular está especificada esta nueva disposición? Concretamente para los legisladores y para los presidentes municipales, con algunos límites. No va a ser una reelección ilimitada. ¿Quiénes no entran en reelección? Los titulares de los ejecutivos, tanto los gobernadores, de los ejecutivos estatales, ni los gobernadores, ni el presidente de la República, pero los demás cargos, todos ya son ahora reelegibles. Insisto, te digo, hay gente, entiendo que hay una idea en común o que se oye mucho de que es una ventaja para los partidos o para los políticos, pero yo honestamente creo que es una ventaja para nosotros los electores. Yo opino igual que tú. Yo pienso que es importante, que le van a echar ganas a varios de los políticos que quieren seguir en sus carreras, ¿no? Me parece a mí bastante razonable que alguien se quiera dedicar a la política, pues que lo haga lo mejor posible. A veces escuchamos la frase, es que ese solamente quiere
está en la política porque quiere el poder. Es un poco como decir, ay, ese futbolista nomás quiere meter goles, o ese arquitecto nomás quiere construir casas. Pues es su profesión, pues que la hagan bien, que me convenza a mí y que me convenza no solo con sus ideas, sino con su trabajo, y dentro de 3 años pues lo vuelvo a votar, ¿o no? ¿Qué pasa con los jóvenes, por ejemplo, con quienes van a votar por primera vez y con las redes sociales? Muy interesante porque el voto de los jóvenes, hay un gran porcentaje del padrón electoral son menores de 35 años. Los jóvenes, hay unos que van a votar por primera vez y me parece ahorita que en la elección de diputados a veces no tenemos muy clara la relevancia del cargo del diputado. Yo quiero llamar a tu auditorio, a los jóvenes, a las jóvenes que nos están escuchando, que piensen en que las personas por las que van a votar el 7 de junio, diputados locales o diputados federales, son aquellas que van a decidir sobre muchas cosas que en los próximos 3 años podrían incluso definir las oportunidades de desarrollo personal de las y los jóvenes, las que van a propiciar o no que haya más fuentes de empleo, las que van a propiciar o no que haya más opciones profesionales o de desarrollo profesional para ellos. A veces creemos que el diputado es solamente un cargo político, pero no entendemos la trascendencia que tiene para nuestra vida cotidiana. Son los que deciden. Son los que hacen las leyes, ¿no? Las leyes que nos regulan a todos, entonces... Así de importante. Así de importante. Oye, y las que somos jóvenes de corazón, ahí que... Tenemos también tenemos que ser muy conscientes de la importancia de nuestro voto y de la trascendencia del mismo, ¿no? No es un asunto menor, creo que tenemos que hacernos de la mayor cantidad de elementos posible, y justo las redes sociales a mí en lo personal me parecen un medio ideal para intercambiar puntos de vista con las personas que están interesadas en esto. Me preguntaban hace poco si no se van a regular, si yo no creo que deberían regularse, y honestamente me parece que no. Querer regular las redes sociales para mí sería como querer estar sentado en cada mesa de café viendo a ver qué están platicando y qué opinan, ¿no? Yo creo que las redes sociales son un espacio que, bien utilizado, se puede convertir en un foro donde intercambiemos ideas, intercambiemos puntos de vista. Por supuesto que están abiertas al troll, al que nomás va a criticar, al que aprovecha el anonimato para decir. Pero es un espacio bien interesante porque hay una crítica muy importante. Así es. Una crítica se hace uno de elementos. Es importante que recordemos y que tengamos bien presente que las redes sociales no son como tal fuentes fidedignas de información, porque uno puede decir ahí literalmente lo que quiera. Muchos de los usuarios de las redes sociales son anónimos o no se identifican, entonces puede eventualmente ser mal utilizado, pero creo que también en ese sentido las y los electores en México, pues somos gente madura, finalmente somos adultos, ¿no? Sí. No solamente legalmente, sino yo creo que también intelectualmente, y creo que podemos distinguir bien claro cuando es una propuesta política y cuando es una campaña negra a propósito. Hay que aprovechar entonces el voto. ¿Qué piensas de quien llama a anular el voto? Creo que es una expresión válida, perfectamente legítima, pero me parece que si lo revisamos más a detalle no necesariamente favorece al elector o al electorado. Aunque todos anuláramos el voto y solo el candidato del partido o de un partido votara por él mismo, con ese voto tiene para ganar. O sea, en nuestro sistema electoral el voto nulo no tiene un efecto nocivo contra los partidos. Lo menciono porque hay sistemas electorales donde el voto en blanco sí es eventualmente una afectación para los partidos, les reduce los recursos o les limita la posibilidad de acceder a escaños. En algunos sistemas electorales existe esto de llamado voto en blanco. En nuestro caso el voto nulo es simplemente negarnos a nosotros mismos la posibilidad de participar. Me parece válido, me parece que es una parte de la expresión, justo es algo que debemos aprovechar y propiciar en México, la libertad de expresión, la libertad de ideas, pero honestamente no suscribo la postura de quienes dicen vamos a votar para afectar a los partidos, porque honestamente eso no creo que les duela. Bueno, entonces a informarnos, a analizar bien. Por favor. A reflexionar y a votar el 7 de junio. El 7 de junio, esa es la invitación, mientras más elementos tengamos para ese momento de soledad y secrecía frente a nuestra boleta, poder expresar ahí lo que nosotros sí queremos para nuestra comunidad, para nuestro estado, para nuestro país. Creo que en esa medida seremos mejores ciudadanos y podremos ser más exigentes y más seguidores en el sentido de estar al pendiente de lo que hacen los elegidos. Pedro, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches y gracias a usted que nos acompañó una vez más aquí Entre Todos. Les deseo que tenga una muy buena semana, que duerma bien, que descanse. Hasta la próxima.